Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Patricia Galvis Díaz. Pertenezco a la Subdirección de Asistencia al Cliente de la Coordinación de Cultura de la Contribución. El día de hoy vamos a ver la información exógena o la presentación de información por envío de archivos. Esta es una capacitación relativamente corta a comparación de las que hemos visto estos días, de algunas que son mucho más extensas. El día de hoy contamos con la presencia, con la participación del docente que se va a encargar de ayudarnos a ver este tema. Él es Jairo Enrique Castillo, es funcionario de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva y nos va a acompañar en la tarde de hoy para ver este tema. Doctor Jairo Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los participantes. Nuevamente con ustedes, este tema que me apasiona, que es el tema de los servicios en línea. La semana pasada estuvimos con el tema de la firma electrónica y esta semana vamos con el tema de la información exógena. De verdad que los servicios en línea en 2 horas no se dan. De pronto un tema por tema, como estamos haciendo, estamos desarrollando el tema, en este caso de la exógena, pues mirar algunos pormenores. Los errores más frecuentes que se presentan, quiénes son los obligados, cuando una persona se acerca al NAF o a un punto de contacto, cuáles son los eventos que más son reiterativos. En ese orden de ideas, pues lo miraremos esta tarde, miraremos que hay una cartilla, que es la que le voy a presentar a continuación, que es como una carta guía para desarrollar este tema. Generalmente, pues la exógena, muchas empresas no les gusta mucho, porque es un tema informático, se requiere información de terceros, a veces dependemos de la información que nos dan los terceros. Entonces, a la exógena no le gusta mucho. Pero la norma lo establece, hay unos formatos y una información y un calendario que hay que acogerse, y por eso pues se acude mucho al punto de contacto. Con el tema de la exógena, cuando estamos en vencimiento de exógena, pues es muy recurrente las personas que van y presentan algunos errores. En el NAF no es ajeno a eso, porque el NAF es un punto de contacto, un punto presencial donde apoyamos a los usuarios. Por eso en esta tarde pues queremos compartir el tema de la información exógena, cómo se hace, por qué se hace, quiénes son los obligados. E iniciamos con eso, ¿quiénes son los obligados? Entonces para eso tenemos que consultar la resolución 11004 del 29 de octubre del 2018 que nos aplica para este año, que define quiénes son los obligados a presentar información exógena tributaria para el año grabable 2019. Entonces, de manera general, nos enuncia los obligados, como por ejemplo, las entidades públicas, las entidades vigiladas por la superfinanciera, las cooperativas, las bolsas de valores. Aquí entramos ya a un tema bien importante, que es el que más tenemos acá, es las personas naturales. Entonces, siempre se remite ¿dónde? 2 años atrás. Es decir, para yo determinar si estoy obligado a presentar información exógena, hablo de persona natural, me remonto siempre a ¿qué? 2 años atrás. Entonces, si estamos en el 2019, que es la que vamos a presentar este año, me remito ¿a dónde? Al 2017. Y reviso, ojo, personas naturales que han tenido ¿qué? Ingresos brutos, ojo, ingresos brutos, superiores ¿a qué? A 500 millones. ¿Dónde? En el año 2017. Entonces me toca revisar mi declaración de renta, mirar mis ingresos brutos y determinar que superé los 500 millones. Para personas jurídicas el tema es un poquito más bajito. ¿Pasa por qué? Por los 100 millones. Pero me habla también de ingresos brutos y también me habla del patrimonio. ¿Ven la diferencia? Naturales, personas naturales 500 millones, ingresos brutos, y las jurídicas sí pasa que a 100 millones, pero me incluye el patrimonio. Y además otros obligados, notarios, entes territoriales, registraduría, personas, entidades que elaboran factura, en el caso de los litógrafos, alcaldías y distritos, gobernaciones, autoridades catastrales y los responsables del impuesto nacional al carbono. Todos estos grupos son ¿qué? Los obligados a presentar información exógena. ¿Dónde la encontramos? Nuevamente lo repito, en la resolución 11004 del 29 de octubre del 2018. Pueden consultar
ya más precisamente, o sea, ya directamente cada grupo, las fechas y las obligaciones. Pero en términos generales son estos. Además de todas esas consideraciones, por ejemplo, si una persona jurídica finalmente por lo menos practica una sola retención, pues está obligada a presentar el formato que corresponde a retenciones en la fuente. Entonces, ahí hay un sinnúmero de particularidades que se van presentando que me generan el hecho a mí particular de presentar o no informaciones solas. Pero en términos generales, están enunciados ¿en dónde? En la resolución 11004 del 29 de octubre. Cada año tiene su propia resolución. Yo aquí le estoy enunciando ¿cuál? La resolución que corresponde al año grabable 2019. Listo. Pero ahora, que hablo de la parte más de los sistemas, del prevalidador y todo eso. Hombre, mire, aquí les voy a presentar la cartilla, una cartilla que es muy interesante. Miren, de las mejores cartillas que he visto en el tema de los servicios informáticos, servicios en línea, es esta. Es nueva, moderna, de verdad muy precisa, por ejemplo, cuando la vi la primera vez, dije, no, esto es la machera, o sea, esto es bien preciso para mi proceso de entender y poder ayudar a otros en el tema de la información exógena. Entonces se las presento, aquí se las voy a presentar, vamos pasando uno por uno. Aquí están los colaboradores. Voy a presentar. Inicio por acá. Introducción. ¿Qué es la presentación de información por envío de archivo? Básicamente, ¿qué es? Es la información de terceros que la ley, la norma lo convierte ¿de qué? En una obligación formal que sirve para la DIAN hacer cumplir ¿con qué? Con los procesos de cumplimiento de obligaciones. Es una información de tercero que me pagó, que me retuvo, ingresos. Toda esa información se envía ¿cómo? De forma virtual. Antes del 2006 se hacía ¿qué? De manera física. ¿Qué se hacía? A la declaración de renta se anexaban un montón de documentos, hacía un paquete inmenso, y esa era la declaración más los soportes que eran información exógena. ¿Información que viene de qué? De la comunidad, de los contribuyentes, ¿hacia qué? Hacia la autoridad tributaria que revisa y verifica que la información sea coherente. Ahora bien, a partir del 2006, el tema cambió. ¿Se hace a qué? Se hace virtualmente. Inicialmente, había unos obligados que tenían que acercarse al punto de contacto, enviar la información, y otros que tenían que hacer todos los formatos directamente. ¿A través de qué? Usando la firma electrónica, la firma que hablamos la semana pasada. Bien, entonces, al principio de pronto hubo algunos inconvenientes, que la persona no tenía la información a la mano, bueno, se fueron ajustando en el tiempo. Ya en el 2008, ya la DIAN dijo, no, ya ante el punto de contacto no vamos a presentar ninguna información. Todos deberán tener firma digital y enviar directamente los formatos que correspondan, dependiendo cada empresa. En ese orden de ideas, la transmisión se hacía directamente por los servicios informáticos. Ahora, ¿qué herramienta se requería para enviar esta información? Un prevalidador. Un prevalidador que es en Excel, que es propiedad de la DIAN, pero que es gratuito para que la dé usar. ¿Pero qué es el prevalidador? Simplemente una herramienta informática que me permite a mí almacenar información que valida en unos estándares, que es un archivo, netamente un archivo XML, me lo convierte en un archivo XML, que estandariza la información para que la plataforma DIAN la reciba de manera correcta. No es más nada. Entonces estandariza NIT, cédula, nombres, cómo deben ser los nombres, qué tipo de letra utiliza, no utilizar ni coma, ni punto, ni espacios. Simplemente me estandariza la información, yo coloco la información, como su nombre lo dice, me prevalida, más no me da que el visto bueno final, que es la validación final. ¿Cuándo se valida finalmente? Cuando la información, a través del archivo plano XML, ingresa al sistema Muisca y el sistema Muisca me dice sí o no está bien, está recibida o tiene errores. Muchas personas en este momento dicen, no,
Yo hice mi información, subí el prevalidador, el prevalidador no me dijo nada. Pero cuando entró la información ya a la página, me botó error. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace es estandarizar información. Vuelvo y repito, tipo de letra, tipo de número, tipo de código, 31 para NIC, 13 cédula, y hasta ahí, y otras variables, pero hasta ahí. Vuelvo y repito, estandariza la información para ser enviada. Hasta ahí, en la función del prevalidador. Entonces, ¿dónde lo conseguimos? En el portal web de la DIAN, aquí se lo voy a ilustrar. Vamos al portal web, hay varias formas, pero este es el más común. Otros servicios, y encontramos finalmente los prevalidadores. Tenemos prevalidador para impuestos, prevalidador para aduanas y los cambiarios. En este caso vamos a estudiar ¿qué? Los prevalidadores de los impuestos. Aquí aparecen todos. Aquí es importante recordar que se da que por año, en este caso, pues el año 2019, tenemos todo lo que corresponden a las versiones. Automáticamente se nos despliega ¿qué? Esto acá. ¿Qué encontramos acá? Una cantidad de ¿qué? De archivos y carpetas. Pero fíjense acá, y es donde siempre hago énfasis cuando hablo con los del NAF, cuando hablo con las personas, cuando llega algún inconveniente en el tema del prevalidador. La primera pregunta que les hago es, ¿usted leyó el manual? Cada prevalidador me trae un manual donde me dice cómo debo consignar la información, bajo qué condiciones y bajo qué parámetros. ¿Qué pasa? Le comentaba a Sandra ahorita, no leemos el manual. Ni siquiera lo conocemos. ¿Pero por qué? Hay unas razones para eso. Ya hay software en el mercado, software, si alguno de ustedes es asesor o ha sido asesor de alguna empresa, que nos hacen información, nos reúnen información, ya al final de año, al año siguiente, tenemos la información consolidada, lista para montar en el prevalidador. Pero ¿qué pasa? Ojo con esto. A veces la información, cuando la migramos a Excel, para finalmente colocar en el prevalidador, va con espacios, con puntos, con comas, o las versiones de los Office, hablo de Excel, no son compatibles y genera ¿qué? Errores. A veces también pasa que los software son por años, renuevan las licencias por años y la persona no paga la licencia, Entonces, ¿qué pasa? Queda ¿qué? Desactualizado. Y cuando migramos la información, también hay inconvenientes. Otra opción es que, desafortunadamente, pues las versiones de los prevalidadores van cambiando. Van versión 1, versión 2, versión 4. Y el software que tengo que me genera la información para ser posteriormente enviada como información exógena, no tuvo en cuenta ese cambio en la versión. Y por ende la información queda incompleta o no cumple las condiciones para ¿qué? Para ser validada. Y así encontramos un universo de situaciones que no permiten que la información sea ¿qué? Por lo menos prevalidada. Y comienzan los problemas. Entonces comienzan no pude, que sí pude, inconvenientes de todo tipo. Ahora bien, ¿qué debo hacer? Lo primero, cuando se acercan al punto de contacto, en este caso va a ser el NAF, me voy al manual. Cada prevalidador tiene un manual. Y comienzo a decirle, señor, usted hizo esto, como verificando, chequeando cada cosa, cada elemento, a ver qué pasó ahí. Y comenzamos a mirar la información. La consultamos, mira esto. Por experiencia, cuando van al punto de contacto, lo que más noto es, primero, utilizan otro tipo de letra que no corresponde a lo que dice el manual. Van puntos. Usted me dice, señor, pero es que yo la migré de tal programa. De acuerdo, no te estoy diciendo que no, o sea, tienes hasta razón porque me facilita el trabajo. Pero tiene que tener en cuenta lo que me dice el manual. Las versiones, el tipo de letra, los espacios. Y teniendo en cuenta eso, no vas a tener inconvenientes. Y preciso, comienzan a mirar, se ajusta y finalmente se da, que es el envío de la información. Entonces, por eso, cuando estamos descargando el prevalidador, hombre, al manual de una vez, porque el manual me indica a mí cómo debo hacer qué, llenar la información y enviar la información. Bien.
Aquí les voy a presentar algo que me parece, del punto de vista didáctico, interesante de esta cartilla. Hombre, me muestra cómo debe estar conformado el archivo XML. Uno de los errores más frecuentes es que el archivo, el nombre, este es el nombre, está mal. El primer grave error, tiene más de 33 caracteres. Este es el máximo de caracteres. El concepto cambia. Más adelante voy a hacer un ejercicio que les voy a ilustrar dónde se coloca el concepto. El concepto 1, cuando es un envío inicial. 2, cuando es un reemplazo. Entonces, todo formato arranca por demuisca, _1. Aquí me está diciendo el 1 que es un envío inicial. Vamos por el formato. 10.01 me indica qué formato estoy enviando. Versión. ¿Qué versión estoy enviando? Entonces, ¿qué pasa? A veces hay personas que van a presentar una información exógena de otros años que corresponde a otra versión y estamos trabajando en un prevalidador totalmente diferente, que es una versión diferente. Y el sistema dice, no señor, la versión que usted está manejando no corresponde. El sistema es inteligente, hace un filtro y determina si corresponde a la información o no. Año calendario. El año calendario, ojo con esto, no corresponde a la información al año de la información, corresponde al año de envío de la información. Supongamos este nombre de este archivo XML corresponde a la información de qué año, del 2016. Concepto 1, formato 10.01, versión puede ser otra, en este caso 8, pero estamos enviándolo ¿dónde? En el año 2019, en este caso. Pero si la estuviéramos enviando en este año 2020, aquí va 2020. ¿Por qué? Porque es el año del envío, sin importar que la información a presentar sea un año anterior, 2016, 2017. El año calendario siempre va a ser ¿qué? El año en el que yo estoy efectuando el envío. Eso no cambia. Y finalmente, el consecutivo. En el tema del consecutivo, siempre me corresponde ir ¿dónde? A la bandeja de entrada, que más adelante les voy a ilustrar dónde está, y verificar el consecutivo que me está pidiendo ¿qué? El sistema. Porque él va enumerando cada número, cada envío que hago, 1, 2, 3, y me va diciendo, señor, el próximo consecutivo es el 2, el 3, dependiendo de la cantidad de archivos que haya enviado. Entonces, otro error que se presenta es el consecutivo no es correcto. Pero ¿qué pasa aquí con ese consecutivo? Los demás elementos que conforman el formato, a excepción de este, el sistema los filtra, este no. Entonces, ¿qué me da? Me da lugar a un error de encabezado. El de archivo se va, se prevalida, se envía y me bota error de encabezado. Y otros errores de encabezado. Como por ejemplo, aquí coloqué 2019, pero interiormente dejé 2016. Error, debe coincidir la información. Más adelante en el ejemplo se los voy a mostrar. Entonces, miren, si tenemos claro que estoy subrayando este concepto del nombre del archivo, tenemos la mitad de la orientación a la persona lista. Porque los errores que más se dan por acá. Por la mala estructura de qué? En el nombre del archivo. Además, que máximo son 33 caracteres. Entonces, teniendo en cuenta esto, hombre, tenemos claro. Por eso esta cartilla la vamos a compartir con ustedes porque créanme que es muy didáctica, muy eficaz para nuestro proceso de el tema de la información exógena. Sobre todo cuando la persona se acerca a nosotros en el NAF y en el punto de contacto. Bien, ya definiendo cómo debe ser el archivo, teniendo en cuenta que es el prevalidador, hay que tener algo muy claro. El prevalidador, como les dije, es netamente una hoja de Excel modificada a tener unos programas. ¿Para qué? Para cargar información. El prevalidador tiene unas características importantes. Por archivo, ojo, solamente se hace que hasta 5000 registros. Es decir, un archivo solamente llevará 5000 registros. Pero me preguntan ustedes, hombre, ¿cómo hacen las empresas que tienen más de 5000 registros? Se hace que un registro hasta 5000 y comienza otro del 1 hasta el 5000 hasta completar los que van a enviar. Las alcaldías, las gobernaciones tienen
muchos formatos y tienen esa posibilidad de enviar más de un archivo enviando la información. En este caso, y van enumerándose 1, 2, 3, me devuelvo acá un poquito para enviar. Entonces, como conclusión, hasta 5.000 registros puede tener, aquí lo muestra, se lo muestro aquí en la guía, hasta 5.000 registros, y nuevamente hacemos otro formato e iniciamos nuevamente con la información hasta culminarlo. Bien, voy a pasar aquí rápidamente, pues ya aquí es como ingresamos, ya en el tema de servicio en línea, pues hemos visto cómo ingreso yo a mi plataforma DIAN. Aquí entro a nombre propio. Por aquí voy a hacer un paréntesis. Voy a salir de acá una guía bien importante. Cuando yo descargo el prevalidador, me aparecen todos estos elementos. Como pueden ver, hay una guía del usuario, una guía para cargar el archivo, unas preguntas frecuentes, una solución para los complementos y finalmente el archivo ¿para qué? Para hacer la capacitación. Entonces, miren, recomendación, cuando estamos con la persona, digamos, leamos la guía, leamos el usuario. Pregunta frecuente. Miremos si aparecen las preguntas frecuentes el error que usted tiene. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, siempre hago énfasis en eso. Nunca miramos el usuario, nunca miramos la guía, nunca la miramos. Y ahí está la solución a muchos problemas que tenemos. Bien, entonces miren, cuando descargo el prevalidador, me descarga ¿qué? Una carpetica con todos estos elementos. Ahí los tenemos todos. ¿Para qué? Para que nosotros lo usemos. Voy ahora a trabajar en uno de estos. Voy a trabajar acá. En uno que descargué, aquí lo tengo. Voy a abrirlo. Este lo descargué solo, es decir, yo creé estas carpeticas. Simplemente voy a hacerlo, voy a hacer el ejercicio. Sandra me confirma si vamos bien, si se va viendo. El ejercicio sí, puede señor, hacer. eso está bien. Voy a hacer un ejemplo real. Este prevalidador ya no tiene vigencia. Por eso hago el ejercicio con él de una información que tenemos. Pero que siempre me ha interesado porque era de los más complejos que había. Más complejos, ¿por qué? Por la información. Aquí me está cargando. Y vamos a mirarlo internamente. ¿Cómo hacen las personas para validar? Y por qué se dan de pronto algunas dificultades. Aquí les presento el formato 1732. La última versión fue la 2017. Versión 1.3. Así es como ustedes pueden observar, así es un prevalidador internamente. Acá hay una presentación. En la presentación, ¿qué me dice? ¿Quiénes son los obligados? Miren, hasta una guía. Me dice quiénes son los obligados, los ingresos. Y así son todos los prevalidadores. Así son todos. El siguiente. La estructura del prevalidador. Fíjense, además de todo lo que les mencioné, internamente el mismo archivo me dice cómo debo hacerlo. Aquí me dice, y aquí finalmente voy ¿dónde? Al formato. Como pueden darse cuenta, no es nada del otro mundo, simplemente es... Bueno, ¿aquí qué encuentro? El archivo. Siempre debe estar habilitada la pestaña de complementos en la herramienta de Excel que estamos manejando. ¿Por qué? Porque es que me activa que las casillas de la hoja de Excel que vamos a trabajar, en este caso el prevalidador. Entonces, por ejemplo, voy a tomar una hoja, voy a patrimonio. Aquí comienza a pensar, depende de la velocidad del equipo, entonces aquí aparecen ¿qué? Los registros, miren, los registros, vamos colocando la información en base aquí a la guía. Si seguimos la guía no tenemos problema, en este caso nuevamente voy a costos, por ejemplo. Si ven la estructura de las letras, de los números, son códigos y quieren ser muy precisos para no tener inconvenientes. Va cargando la información. Entonces, por eso, a veces yo copio información y la pego, puede que se me vaya un punto, un espacio. Hombre, nunca me va a validar. Va a mostrar siempre, así la información aparentemente esté bien. Y así como pueden darse cuenta, tenemos la información que encontramos acá. Voy a ir a la hoja principal. Supongamos que en este caso ya llené la información.
que la tenemos aquí a la mano, para todos. ¿Y qué hago? Generar XML, segundo paso, tengo la información, segundo paso, generar XML. Doy clic en él y listo. ¿Qué comienza aquí? En este proceso que está haciendo, prevalidando la información, que sea coherente con los anexos y con la información relevante de el archivo. Entonces comienza a validar. Hay una mascota cerca. Entonces comienza a validar. Te toma su tiempo. ¿De qué depende la validación? De la cantidad de información. Puede que haya información muy pequeña, 1 o 2 registros, pero cuando hay información bastante grande, como en este caso, pues comienza tu proceso validando que todo esté bien, comienza a revisar uno por uno cada uno de los registros, y finalmente, si hay un error, él me lleva, si no, él me lleva acá. ¿Dónde me llega? A la generación del archivo. ¿Qué voy a hacer aquí? Primero, datos del encabezado. Año de envío, como les dije, el año que se está enviando la información, 2020. El concepto 1 o concepto 2, como pueden darse cuenta acá, si lo pueden ver, 1 es nuevo y 2, ¿qué es? Un reemplazo. Entonces, en la estructura del archivo que está acá, ¿dónde la voy viendo? La voy aquí desarrollando. Formato, la versión del formato, si ven que es inmodificable, número del envío, la fecha del envío, que es el día de hoy a esta hora, y finalmente la fecha inicial y la fecha final que corresponde al año grabable. Sí pueden darse cuenta que el año de envío es diferente que a la fecha inicial y a la fecha final que corresponde al año grabable. Si vemos el archivo acá, ¿qué encontramos? El nombre del archivo, antes de él me permite mirarlo cómo va a quedar. Y finalmente, ¿qué encuentro? Que la estructura está acá. Entonces voy a validar la información, generar el XML. Él comienza a pensar, y finalmente aquí me sale un error de esquema asociado, es un error de mi Excel, pero no tiene nada que ver. Y finalmente aquí lo encuentro, mire, vamos acá. En la bandeja de salida ya lo generó. En este caso pueden darse cuenta la estructura del archivo. Voy a abrir el archivo. Recomiendo siempre abrirlo con ¿qué? Con bloc de notas, porque me permite revisar y miren, aquí este es un archivo plano por dentro. El año, el concepto, la versión, el número del envío, el año, la fecha inicial, la fecha final y la cantidad de registros. Y pueden darse cuenta el archivo plano. Entonces, esa es la forma de cómo los usuarios generan su archivo plano para posteriormente enviarlo ¿dónde? A través de la página de la DIAN y cumplir con la obligación formal de ¿qué? De enviar información exógena. Bien, nuevamente vuelvo acá a la cartilla. ¿Me confirma Sandra si estamos viendo la cartilla nuevamente? Sí, señora. Sí, señora, Okay. Ya estamos nuevamente en la cartilla. Bueno, estamos en la cartilla, aquí estamos observando la cartilla. Entonces ya le mostré cómo es un archivo plano, cómo se valida, cómo se descarga, qué herramientas tenemos. Ahora voy a ilustrar cómo enviamos esa información. Lo primero, como les dije, me devuelvo aquí un poquito, es ingresar ¿dónde? A mi usuario. Aquí tenemos dos opciones de cómo enviar la información. En el panel de control inicial hay una opción, aquí la voy a subrayar, presentación de información por envío de archivos, y en el menú principal tenemos la otra opción, que es presentación de información por envío de archivos. Tenemos esas dos opciones, ambos nos llegan al mismo lugar. Y el primer paso, ¿cuál es? Colocar el archivo. Esta es la bandeja donde él me dice el consecutivo que voy a colocar en mi archivo. Entonces voy acá, elijo el formato, en este caso el 2516, por elegir uno que está en la cartilla. Miro la versión, miro que corresponda a la información que voy a enviar. Acá aparecen los datos de la persona. ¿Y qué hago aquí? Por examinar, llamo al archivo. Primer paso de la exógena, colocar. ¿Qué vamos a qué? A colocar la información.
¿Colocar dónde? En la bandeja de entrada. Simplemente dándole clic en examinar, llamo el archivo a la bandeja de salida, lo llamo, míralo acá, para el ejercicio, y finalmente me lo carga. Por examinar, aquí está cargado. Clic en examinar, lo llamo, aquí lo tenemos. Si ven la estructura del archivo, debe corresponder que, fíjense que voy a subrayar algo. Esto que subrayé que dice, el nombre del archivo debe ser ¿qué? El próximo consecutivo, ¿cuál es? El 2. ¿Cómo corresponde acá? Debe estar que el 2, si no, me genera error en el encabezado. Y lo peor del error del encabezado es que genera sanciones. Entonces, cada vez que la persona envía un archivo y tiene un error, sea encabezado, error de registro, error de la información registrada, grave, hay sanción. Bien, entonces vamos acá. Pues, después que coloco el archivo, copio este nombre y voy a la segunda parte que se denomina diligenciar solicitud de envío. ¿Qué encontramos acá? Teniendo en cuenta ya el archivo, voy a pasar más adelante. Diligenciar el envío de archivos, aquí se lo voy a presentar. Diligenciar envío de archivos. Coloco el nombre del archivo, el año que corresponde al año grabable, la cantidad de registros y voy a solicitar. Esta es la etapa clave. ¿Por qué? Porque aquí es donde me dice el sistema si cumple o no la información registrada en el archivo XML generada en el prevalidador, vuelvo y repito, prevalidador porque prevalida la información. Finalmente, la información se valida ¿cuándo? Cuando ingresa a la plataforma DIAN. De tal manera es que es aquí el momento donde queda bien registrada. Por lo menos sin cruzar la información que ya está en la plataforma Muisca. Entonces, ¿qué hago? Coloco la información, coloco el registro y solicito que el ingreso a la plataforma DIAN. ¿Cómo lo autorizo? ¿Cómo lo solicito? Doy clic en solicitar y voy a hacer que uso de mi firma electrónica, manifestando que autorizo el envío de esa información a la DIAN. Fíjense que una cosa lleva a la otra. Cuando yo firmo estoy diciendo, señores, autorizo que esta información es mía y que va a ser enviada a la DIAN. Hacemos la solicitud. Me pregunta, ¿está seguro? Finalmente hago que uso de mi firma, el código y la contraseña, firmo. Posteriormente que hago un proceso de presentación y él me genera una acuse. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Y que quede claro, solamente hemos enviado la información. Eso no quiere decir que la información está bien. Apenas el sistema va a hacer su verificación. Me genera ¿qué? Un archivo, un formato 1066. Entonces, donde más nos equivocamos ahí. ¿Por qué? Porque la persona manifiesta, yo envié mi información, aparece recibido, como aparece acá en la ilustración, y por eso está bien, porque el sistema la recibió. No, señor. Apenas se está haciendo un proceso de cruce de información entre la información que tiene la DIAN inicialmente con la información que la persona está enviando. ¿Ven la diferencia? Entonces aquí comienza el proceso y realmente yo verifico que la información que acabo de enviar es correcta, es cuando voy nuevamente al menú y doy clic ¿dónde? En consultar envíos. Ahí realmente es donde voy a verificar. Nuevamente coloco la versión del archivo, doy buscar, la versión, el archivo, y me debe aparecer como solicitud recibida. Si no aparece esa leyenda, va a aparecer que solicitud con errores. Importante, ojalá que la persona que está haciendo el proceso de enviar la información exógena revise en el momento si realmente quedó bien
porque ese mismo día tiene la oportunidad de corregirla sin sanciones. Porque si no, ya al pasar la fecha máxima, ya incurre en sanciones. Importante, cuando yo determino y encuentro que hay un error, lo primero que debo hacer es un reemplazo, sea parcial o sea total. ¿Qué hacen muchas personas? Y vamos a este tema que es bien importante. Colocan nuevamente el archivo, no lo reemplazan. ¿Y saben qué consecuencia tiene esto? Imagínense, estamos presentando información de pagos de una empresa, un formato, envían información. Una persona se gana al año 30 millones. No está obligada por los ingresos, por lo menos por ingresos, a presentar declaración de renta. Pero si yo detecto un error en la exógena y envío nuevamente otro archivo sin ser un reemplazo, ¿qué va a pasar? Esa información se va a duplicar. Ya la persona no tiene 30 millones reportados ante la DIAN, sino ¿cuánto? 60 millones. ¿Y ahí se le da para qué? Para declarar. ¿Por qué? Porque en vez de colocar el archivo correctamente, haciendo un reemplazo, detectamos el error y colocamos otro. Claro, el sistema que hace en el perfil de cada contribuyente unifica la información que va llegando, unifica y va sumando. Y al final la información exógena reporta ingresos por salario, 60 millones a declarar, donde realmente no. Entonces comienzan los ay. La persona reportada a decir, yo no me gané eso, y la persona que reportó a corregir con sanciones y asumiendo la responsabilidad. Entonces, recomendación, siempre que la persona presente su información y la presente de forma, hombre, de una vez consúltenla. Y si detectan alguna inconsistencia, corríjanla, pero reemplazando el archivo inicial. Y va a quedar la leyenda, aquí va a aparecer, que voy a subrayar en ese momento, solicitud reemplazada totalmente. Si sucede esto, no habrá ningún inconveniente, porque la solicitud fue reemplazada y fue hecho en el mismo día que correspondía antes de los plazos que establece la ley. Entonces son pequeñas recomendaciones que vamos viendo para que ustedes lo tengan en cuenta. Además, pues vamos reemplazando, mirando cada uno de los archivos. Y aquí aparece, miren, aquí pueden consultar qué significa cada solicitud. Miren, este cuadro me parece a mí maravilloso. Cuando yo reviso, cuando lo vi por primera vez, dije, hombre, aquí está todo. Porque me acercaba a la realidad. Cuando la persona llegaba con el error, yo decía, mira, esto hay un error por esto, por esto. Entonces yo con este cuadrito, que sobre ustedes se los dejo para que ustedes lo puedan observar, encuentro cosas buenísimas que me permite a mí inferir qué está pasando en cada persona, qué está pasando en cada envío. Ahora, el segundo error más frecuente que se da cuando yo envío la información, ¿saben cuál es? Cuando la información que yo reporto no corresponde con la realidad. Entonces comienzan a las verificaciones que pasó. Por ejemplo, de un NID 901, 230, 140. Inversiones, los ASAS. Pero cuando ingresa la información, ¿qué pasa? Para nada corresponde con esa información. Listo, sanción por eso. Pero ¿por qué se da esto? Se supone que la persona cuando hace la transacción la registra. Puede haber un error humano de digitación, somos humanos y cometemos errores. Puede ser un número de más y echó atrás toda la información. Puede ver que no verifiquemos. Nosotros, en servicio en línea, tenemos una opción de consulta, por lo menos de la información básica del usuario. Más adelante la voy a mostrar para verificar, cuando esté conformando la información exógena, verificar que realmente corresponda con esa información. Porque miren, y esos son errores gravísimos, y el sistema lo detecta automáticamente. Por ejemplo, vamos a mirar una acá que aparece. Miren, aquí, por ejemplo, este caso dice, el archivo contiene ¿qué? Valores incorrectos, que la estoy señalando. Y aquí dice, el NID no existe en el root. Valor de la casilla, dieron ¿qué? Una información equivocada. Hombre, y esto tiene sanción. Y la segunda
causa de los errores en la SOGEN es esta. Información que no existe. Recordando que el root es la fuente principal de recolección de datos que tiene la DIAN. Si los datos no coinciden, el sistema lo da. Como pueden darse cuenta, desde el proceso de prevalidador, información básica estandarizada, para ingresar a la información de la DIAN, posteriormente pasa la DIAN cruza información y detecta errores. En eso consiste la información. Para eso la piden. Para los procesos misionales de la entidad, las personas que está obligada a presentar la información. Entonces, aquí más adelante, pues, ¿cómo se reemplaza un reemplazo parcial, un reemplazo total? Mire, por ejemplo, un reemplazo total, lo que les mencioné inicialmente, un error de encabezado, imagínate el concepto, el número de registro, cosas así, pero dan sanción. Y así, vamos reemplazando. Aquí está el paso a paso de cómo se hace el reemplazo, que también es muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia? Que se da, ya no es el concepto 1, voy a devolverme acá arriba. Voy a devolverme a la parte superior. La parte superior, como le ilustré en el concepto, cuando es 1 es envío inicial y cuando es 2 corresponde a un reemplazo. Entonces, todos esos detalles que les he presentado en la tarde de hoy son los que más se dan en el tema de la información exógena, de cara al cliente, de cara a la orientación. Y otros errores que se dan. He tenido casos donde hay que corregir 10 registros, por ahí donde hay aproximadamente 10.000 registros, y a buscar el error. ¿Dónde está el error? Entonces siempre pues la gente a veces se enoja y todo eso, pero no hay otra forma. O sea, ¿cómo corrige el error? Si el error es del archivo, finalmente tenemos la opción simplemente de aquí estoy. Me gusta mucho este esquema, vuelvo y repito, porque aquí me identifica a qué estoy hablando, qué estoy tratando. Por ejemplo, el concepto, si es un envío inicial, normalmente les digo, es 1, pero si es un reemplazo, el concepto es 2. E internamente también el sistema lo toma como un concepto 2. Aquí, por ejemplo, miren, voy a devolver, me avisa si estamos en el archivo. Miren, el concepto 1 y concepto 2, un reemplazo. Aquí mismo se ve cómo tenemos la opción. Entonces, en ese orden de ideas, pues automáticamente me genera, aquí está cómo quedará el archivo. De muisca, el formato, la versión y el año. Y el consecutivo que me da el sistema. Si yo quiero cambiar el consecutivo, lo cambio. Porque el sistema me lo da, voy a colocar 1. Y listo, simplemente me cambió, como pueden darse cuenta, 1. ¿Ven? Entonces, todos estos detalles son importantes para yo, como orientador, sea un punto de contacto en el NAV, pueda poder colaborarle a una persona, poder orientarlo y decirle, mire señor, en temas por acá. No es posible sin yo poder conocer la estructura del archivo, poderlo orientar. Por eso le digo, esta cartilla que está acá me parece fabuloso para que ustedes lo puedan compartir en sus momentos. Ojalá la lean, además de la normatividad de los obligados que les presenté inicialmente. ¿Por qué? De ahí se derivan todos los procesos que tienen que ver con la información exógena. Mira, a mí me llaman, permanentemente me llaman, que no puedo firmar, mándame el error de encabezado. El error, no, el concepto no corresponde. Y así, se van determinando muchos escenarios. Entonces, en este orden de ideas, pues yo los invito a ustedes que sé que conocen bien este tema, el tema del tema en línea, de la página en línea, de todos los servicios en línea que la DIAN ofrece y que ustedes con el NAS van a apoyarse en ellos para que interactúen. Pues les comento, cuando inicialmente
me metieron en este tema de la exógena, lo primero que hice fue descargué mi prevalidador, lo miraba, cómo se llenaba información, miré los manuales y así pude iniciar a orientar a las demás personas, conociendo la aplicación, conociendo en qué consiste, conociendo el manual, conociendo las recomendaciones que se dan. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo los invito. Primero, la cartilla, fabulosa. La resolución. Y finalmente, si tienen la posibilidad de descargar un prevalidador, conocerlo por dentro, mirarlo, como hice yo ahora. Eso lo descargué, lo miré, lo hice, llené datos ahí y listo, hagámosle, porque es la única forma de yo conocer realmente y poder llevar a las personas, orientarlos, guiarlos en este tema que o sea, una persona común difícilmente lo entiende así fácilmente, ¿no? Pero yo sé que ustedes, que son muchachos muy pilosos, que quieren aprender y quieren ayudar, por eso están en el NAF, pues poder conocer más de esto me ayuda tanto en el NAF como en la vida profesional, porque ustedes como asesores, tarde que temprano, pues también van a tener que hacer informaciones exógenas, entonces ya conociendo más, mirando los pormenores, estoy seguro que les va a ir muy bien. Entonces, Sandra, pues, en un punto, no sé si hay preguntas. Sí, doctor, sí, señor. Sandra, Tenemos algunas preguntas. sí, señora. Pregunta a alguien anónimo, ¿cuándo se da una modificación de encabezado en la exógena? Muy buena pregunta. Entonces me devuelvo por acá nuevamente a la guía. Entonces me devuelvo acá, mira. Error de encabezado. Hay varios escenarios. Voy a hablar con el más facilito de todos, el consecutivo. Como yo les dije inicialmente, el sistema me dice a mí el consecutivo que debo colocar. Entonces, ¿qué hice yo? Comencé a validar mi información. Aquel concepto, perdón, el número de envío. El sistema me decía 10. Yo coloqué 11. 11. Entonces, mandé la información con qué? Envié la información con qué? Con el consecutivo 11. El sistema la recibió, me dice error, error de encabezado. ¿Por qué? Porque el consecutivo no corresponde con el que tenía que el sistema te había manifestado, te había dicho, el subconsecutivo 11. Segundo error, y muy común, el concepto, me devuelve a concepto. Como pueden darse cuenta aquí, cuando enuncio concepto, veo uno nuevo y dos reemplazos. Era un reemplazo y coloqué nuevo. Automáticamente el sistema lo recibe y me genera error. O sencillamente en el momento de la validación no se da. Ahora me voy a ir al archivo plano. ¿Por qué voy al archivo plano? Porque aquí vemos algo que es bien interesante. Voy a abrirlo, mi blog de notas. Aquí dice, mire, versión, envío. Voy a cambiarlo acá. Voy a cambiar a 1. Voy a guardarlo. Y él me lo deja guardar. Pero la información que está aquí no es igual a la que está aquí, porque estoy diciendo aquí, envío en el nombre, envío 151, pero internamente estoy diciendo envío ¿qué? 1. Entonces automáticamente el sistema me lo recibe y me dice error de encabezado, a corregir y a pagar sanción. Y esos son los que más se dan, porque el sistema se deja modificar adentro y afuera. Lo cambié. Ustedes muchos piensan que haciendo trampa aquí afuera o cambiando la información y no la cambian adentro, me da error de encabezado. Y así pasa con el concepto. Yo puedo cambiar, mira, voy a cambiarlo acá. 2, que él me lo deja cambiar sin ningún problema. Mira, me lo guardó. Pero realmente aquí me está diciendo el sistema que es concepto 1. ¿Ves? Yo puedo cambiarlo aquí. Correcto. Mira, lo cambié a concepto 2.
pero puede que por dentro esté mal. Entonces, esos errores se dan cuando modificamos el archivo o validamos el archivo de manera equivocada. Y me genera un error de encabezado. Esos son los errores que más se presentan acá. Aquí les mostré y la ilustré con los archivos para que se den cuenta por qué se dan esos errores y cómo entro a corregirlos. Espero haya resuelto la inquietud de la persona. Correcto, doctor. María Ruth Lozada pregunta, ¿ya está habilitado el prevalidador de información tributaria? Porque se generaba uno, era para convenios. No, actualmente ya está colocado los de información tributaria, año grabable 2019, ya están colocados. Ya están colocados ya. Están listos para que los puedan gestionar. No hay, todo ya está listo. Es simplemente hacerlo. Pero ya están colocados. Oficialmente ya están colocados. Correcto. Además, el que ¿Alguien lo va a hacer, anónimo? ¿sí? Perdón. Sí, Sandra, sí, no hay problema. Perfecto. Hay alguien anónimo que pregunta, por no presentar información exógena dentro de los lapsos de tiempo que da la DIAN, ¿incurre alguna sanción? Claro. Imagínense, esas son las sanciones más graves que hay. O sea, desde el punto de vista de obligaciones formales son bastante onerosas. Yo nos remitimos al artículo 651 donde nos dice las canciones. Entonces vamos al 3% de la información no reportada, imagínate, y son 1.000 millones. Ahí comenzaron los problemas. Créanme que ¿qué pasó? Miren, inicialmente del año 2006, que cuando inició la información exógena, hasta más o menos el año 2013, 2014, los errores de la exógena no los cobraban. Pero a partir de ese año, ya todo error de exógena, hay programas de fiscalización directos. Y las sanciones son bastante altas. Afortunadamente en la actualidad se ha definido, por ejemplo, que no se cobra el total del archivo, sino el registro equivocado. Supongamos, un archivo tiene registros que a la sumatoria dan 1.000 millones. Y solamente el error es un registro que tiene un valor ¿de qué? 1 millón. Entonces, sobre ese registro es que se aplica la sanción. Claro, hay que corregir el archivo. Corregir y dar las explicaciones, y si ese registro afectó a un tercero, más todavía. Pero sí, es el 3% de lo no reportado. Créanme que es mucho, mucho dinero. Demasiado dinero. Entonces, pues, lo importante es si enviamos la información y hay error, y estoy en el plazo, la corrijo con un reemplazo, corrijo la información y listo. Pero como la corrija ya al día siguiente, hay sanción de extemporaneidad, sanción en el registro y grave, que ojalá no se dé. He visto muchos usuarios con muchos problemas por eso. Pero bueno, así está la norma y hay que cumplirla. Correcto. Hay alguien anónimo que nos pregunta cuándo se habla de un cambio parcial o un cambio total. Muy buena pregunta. Mira, te pongo un ejemplo. Supongamos que una alcaldía de algún municipio de Colombia envió la información de 15.000 registros del impuesto predial. Su formato envió. Hombre, se dio cuenta que hay un error en un registro mal digitado. Hombre, montado otra vez toda la información, ¿no? Entonces simplemente va a uno de los archivos al que va el error, no al total, porque si son más de 15.000, habría que incorporar 3 archivos. Va solamente al que está la inconsistencia y va y modifica solamente ese. Entonces se da un cambio ¿qué? Parcial de información. Pero, por la experiencia que he visto, Jairo Castillo, como funcionario de la DIAN, en vista a los errores, porque la norma tampoco me dice que no, yo prefiero hacer un reemplazo total. Me da más seguridad a mí de lo que estoy enviando la información. Porque a veces la duplicamos o la enviamos otra vez mal. Entonces yo prefiero hacer un reemplazo total. Pero las dos son válidas. Las dos, la norma los permite. Ser un reemplazo parcial o un reemplazo total. Muy pocas veces veo reemplazos parciales. Muy pocas veces. Pero se dan. No hay ningún problema. Pero es eso, cuando yo detecto el registro, identifico y veo que de una vez solamente hago el cambio al registro sin modificar el resto de la información.
Sí, otra pregunta, Sandra. Sí, señor. Cristina Lozano pregunta, buenas tardes, ¿cada cuánto cambian las versiones del prevalidador? Y en la parte en que el doctor habló sobre el número de registros, ¿se refiere a los 5.000 registros totales por archivo o a cada registro individual? No, hablo de los 5.000 registros por archivo, sí, indiscutiblemente. Y las versiones se cambia dependiendo de la entidad. Se supone que hay una información y que se determina que en el análisis operacional esa información está incompleta o excede o no es amigable para el análisis de la misma y la conformación de la misma, entonces vamos cambiando versiones. A veces se requiere que en fiscalización requiera una información adicional, entonces esa versión del prevalidador se ajusta anexando una información adicional o quitando si ven que no es necesaria la información. Entonces por eso aparecen más versiones. También las diferentes reformas tributarias que hay van dando pie a más información, entonces también se hacen nuevas versiones. Esos son los cambios que se dan y esto está sujeto a verificación por la subdirección, se denomina así subdirección de análisis operacional, que es la que va regulando todo este tipo de cambios. Pero sea más que todo por eso, cuando hay un cambio en la información, se requiere más o menos información, entonces para la eficiencia en los procesos de auditoría o de revisión por parte de la entidad. Más que todo se da por eso. Y los 5.000 registros es el máximo de registros que va por archivo. Hasta 5.000, si se excede los 5.000, pues hay que hacer otro archivo, diligenciar otro archivo para colocar el resto de la información. Y si excede así hasta que hay municipios en Colombia, los más grandes, hasta 65.000 registros. Entonces son esa cantidad de archivos que hay que enviar. Entonces por eso, máximo 5.000, entonces si excede, otro y otro y otro hasta que culmine la información.